Si os parece, empezamos. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí en esta presentación del ejemplar número 7 de la colección de monográficos que edita la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Este número trata sobre ciudad, cultura y educación. Es un número que hemos elaborado conjuntamente con la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la asociación de municipios más grande del mundo, que podría ser descrita como la ONU de ciudades, con quien, además de compartir valores y principios, tenemos el gusto de compartir también la sede, el edificio. Nos acompañan a dos personas vinculadas a CGLU. Por un lado, Jordi Pascual, coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU, y Jordi Baltà, que tiene un doble o triple rol. Lo tenemos aquí en este debate tanto como autor de uno de los artículos, lo tenemos también como experto y como persona que en el momento que empezamos a concebir esta publicación formaba parte del equipo de la Comisión de Cultura de CGLU. Jordis, bienvenidos a esta presentación y muchísimas gracias por vuestras aportaciones, vuestra colaboración, sin la cual esta publicación que hoy tenemos el placer de presentaros, esta publicación no estaría disponible. También tendremos la suerte de que a lo largo de esta presentación, esta horita de debate desenfadado, tendremos tanto a uno de los autores, que es Carlos Jiménez, tendremos también entre nosotros, ya lo tenemos aquí, a Leonardo Garzón, uno de los expertos entrevistados en el monográfico, tendremos a Carles Giner, que nos presentará una de las iniciativas. Vosotros sabéis que esta es una publicación que recoge distintas voces y en este caso están centradas en torno al tema de la cultura. Desde Ciudades Educadoras sabemos, y todos vosotros compartís con nosotros, que las ciudades son entes vivos, son espacios dinámicos, son espacios variados y complejos en los que suceden muchas cosas que estimulan la creatividad, la innovación, la difusión y el conocimiento. Por eso este número centrado en la cultura nos parecía clave y más aún en estos momentos, ¿no? Esta es la portada del monográfico. Durante estos primeros meses la tendremos exclusivamente en formato digital. Cuando ya todo el mundo vuelva a sus lugares de trabajo, pues haremos una impresión y recibiréis una copia. Bueno, deciros que las ciudades desde la proximidad podemos evaluar mejor todos los programas y las políticas nacionales que tienen como escenario nuestras ciudades, ¿no? Y también tenemos un mayor conocimiento de los actores locales que están presentes en el territorio, de los agentes sociales, las instituciones, las empresas, y todo ello, ¿no?, facilita la creación de redes y el surgimiento de sinergias, ¿no? ¿Por qué un número sobre cultura, ¿no? Somos conscientes que la cultura tiene una capacidad para movilizar personas y para movilizar grupos, comunidades, ¿no?, a través de acciones que pueden ser transformativas tanto a nivel personal como a nivel comunitario, ¿no? Y nos parecía que a veces el diálogo entre educación y cultura, lo decía Lali Bosch hace unas semanas, ¿no?, con la creación de dos ministerios separados, con personas responsables al frente y presupuestos diferentes, ¿no?, ha hecho que fueran a veces dos mundos que se hablan poco, ¿no? Y a veces las ciudades hemos copiado esta estructura. Y muchas veces cuando hablamos de escuela o no hablamos de educación, rápidamente hacemos la conexión con escolarización, ¿no? Y a veces cuando hablamos de cultura, pues rápidamente excluimos a la infancia, a la juventud o a la ciudadanía en general como actores, ¿no? Nos ceñimos a su rol, pues, de espectadores o de consumidores de cultura, ¿no? Pues en este momento de pandemia, en el que han aflorado muchas desigualdades que debemos corregir, ¿no? Como la brecha digital, como el acceso a la salud, ¿no? Quizás también sea un momento para poner en valor lo público y lo comunitario, ¿no?
el mundo se ha parado y es una buena ocasión para reflexionar entre este divorcio que ha habido muchas veces entre educación y cultura, ¿no? Quizás también estas medidas de distanciamiento interpersonal o cuando hablamos de cómo será el próximo curso, ¿no? Pues la necesidad de tener otros espacios alternativos a las escuelas para evitar grandes concentraciones por parte del alumnado, ¿no? Nos ayuden también a mirar estos espacios con otros ojos, ¿no? Mirar estos espacios que tenemos en nuestras ciudades con otros ojos y explorar, atrevernos a explorar otras colaboraciones y otras relaciones entre el mundo de la educación y la cultura. Bueno, yo no me voy a alargar por este camino porque realmente lo que hoy queremos es que esto sea un diálogo y no un monólogo, un diálogo fresco con los protagonistas de la publicación, pero también con todas vosotras y todos vosotros que a través del chat podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras ideas, las podéis compartir con nosotros y realmente queremos que pasen cosas y que salgamos todos pues enriquecidos de este intercambio. No sé si Carlos Jiménez ya está con nosotros. Él tenía otra reunión a las 5 y tenía interés en que os dijera que nos dejará un poquito antes de que acabe este diálogo. Por eso quería darle paso, si estuviera ya con nosotros, quisiera darle paso a él primero. Pero antes quisiera pasar la palabra a Jordi Pascual como coordinador, como decía antes, de la Comisión de Cultura de CGLU, para que también pueda dirigiros unas palabras. Jordi, tienes la palabra. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Muy brevemente, tan solo para saludar a todos los ponentes de esta presentación y para felicitar a Marina y a su equipo por la magnífica tarea de poner los artículos, las entrevistas, los ejemplos juntos en este muy interesante monográfico, y a todos los participantes animaros a descargaros el material, a haceros lo vuestro y a difundirlo en vuestras redes. Para nosotros ha sido un gusto hacer este trabajo conjuntamente y pues ya sin más me despido y dejo que la presentación continúe. Gracias. Gracias, Jordi, por tus amables palabras, pero bueno, esto ha sido una colaboración en igualdad de condiciones y estamos muy agradecidos y no será la última. No sé si Carlos Jiménez ya está incorporado al diálogo. De lo contrario, pasaría la palabra a Leonardo Garzón y cuando él se incorporara le daríamos paso. Pues Leonardo, te paso la palabra. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Aló. Aló, ¿me están escuchando? Sí, ahora se me oye bien. Sí. Ok, gracias. Pediría que las personas que no intervienen en este momento tuviéramos todos el micro apagado para poder escucharnos todos mejor. Y le paso la palabra a Leonardo Garzón, que ahora brevemente os presento. Gracias, Marina. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes por haber sido invitado a participar en esta publicación. El programa CREA, que es un programa que viene funcionando hace unos 7 años aquí en Bogotá, y yo dirigí hasta hace unos 5 meses. Es una experiencia realmente muy exitosa y muy interesante de una articulación realmente muy particular que se ha logrado entre el sector educación y el sector cultura. Es una experiencia que
digamos que combina varios elementos que yo quise destacar en el escrito y que quedaron bien plasmados en la entrevista. Por una parte, creo que corresponde a una agenda de política muy interesante, porque en un momento, en el año 2012, un alcalde mayor de Bogotá pues decide que esto ocurra. Y es esa decisión política la que hace que esto empiece a funcionar. Empiece a funcionar en el sentido de que se propone, por una parte, una transformación de fondo de las condiciones en la educación pública en la ciudad. Y por otra parte, el ingreso de las entidades del sector cultura en esa estructura o en esa nueva manera de comprender la educación pública. Digamos que la transformación de fondo respecto de la educación implicaba una ampliación de los tiempos escolares de niños y niñas en la escuela, pasando de 5 o 6 horas más o menos a unas 8 horas diarias. Pero el otro cambio fundamental es que en esos nuevos tiempos en la escuela entramos a participar las entidades del sector cultura, las entidades del deporte y una fuerte también, un fuerte énfasis en la formación en ciudadanía para niños y niñas. Entonces ahí entramos nosotros, las entidades del sector cultura. Yo en ese momento trabajaba con la Secretaría de Educación, de hecho, y yo participé como en el acompañamiento a las entidades del sector cultura, que eran el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, etcétera, para conformar programas que tuvieran mucha sostenibilidad y que se pensaran muy cuidadosamente desde ese primer momento para que pudieran entrar en el sector educación, que es un sector pues complejo, muy poderoso en términos de estructura, de recurso, de capacidad de gestión, y un sector cultura pequeño. Siempre nosotros como sector cultura pues tenemos un recurso muchísimo más chico que el que tienen las entidades, la que tiene la Secretaría de Educación. En Bogotá pues son 390 colegios públicos que reúnen más o menos 1 millón de niños y niñas que asisten a la educación pública, más o menos unos 35.000 docentes en la planta del magisterio. Entonces es una institución muy grande y muy poderosa. Entonces, bueno, empiezan estos programas poco a poco a formularse y a encontrar como una manera muy particular de dialogar desde las particularidades de la cultura con las particularidades de la educación. Yo salí de la Secretaría de Educación y fui llamado a dirigir el programa, en ese momento, CLAN del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Empezamos, digamos, con una propuesta muy pragmática de convocar organizaciones culturales de la ciudad para empezar a implementar programas de formación artística en el ámbito de los colegios. Y esto poco a poco empieza a transformarse rápidamente también, por suerte, y a convertirse, digamos, en un modelo, por un lado, de política, que es donde yo quisiera hacer el mayor énfasis, porque pues era un espacio de conversación entre dos campos muy complejos, pero nosotros, digamos, que nos dimos a la tarea de que, además de ser un proyecto de política, fuera un proyecto epistemológico y pedagógico. Es decir, construimos unos discursos en torno a qué significa el arte y qué significa el arte dentro del ámbito de la escuela. Y ahí encontramos pues unas líneas que nos permitieron dialogar con mucha fuerza con la Secretaría de Educación, es decir, hablar de una epistemología particular de las artes, entender el arte como un campo de conocimiento de unas profundas implicaciones en el desarrollo de los niños y las niñas, y hacerlo evidente, digamos, en el campo de los proyectos educativos de cada colegio. En Colombia, cada colegio, cada institución educativa tiene autonomía, unos ámbitos de autonomía muy importantes para formular sus propios proyectos educativos institucionales. Y eso hace que nuestra propuesta pedagógica pues tenga que dialogar uno a uno con cada uno de los colegios y con cada uno de sus proyectos educativos institucionales. Se espera que esos proyectos estén en diálogo con sus contextos específicos. Entonces hay unos proyectos educativos que tienen énfasis en tecnología, otros que tienen énfasis en medio ambiente, otros que tienen énfasis en reciclaje de materiales sólidos. Bueno, en fin, hay una infinidad de énfasis. Y lo que nosotros hicimos fue pues, dialogar con cada uno de esos proyectos muy específicamente y encontrar la manera en que el arte
entra a fortalecer esas capacidades, esas competencias en los niños y en las niñas, y entra a fortalecer, digamos, una cosa que para nosotros es lo fundamental, y es por un lado, el ejercicio del derecho cultural de niños y niñas, pero por otro lado, la garantía del ejercicio de ese derecho, que en últimas redunda en una creación de subjetividades y en un ejercicio de ciudadanías. Porque ese también fue, digamos, otro de los giros que poco a poco fuimos encontrando, y es que en principio, digamos que la formación artística normalmente lo que hace es otorgar unas técnicas con la música, con la danza, con el teatro, etc. Y aquí poco a poco fuimos encontrando, digamos, la forma en que fundamentalmente se llevaran a cabo procesos de creación, en donde niños, niñas, adolescentes, etcétera, pudieran crear narrativas sobre su propia existencia. Y esas narrativas llevan necesariamente pues, a una cualificación técnica, pero sobre todo a un ejercicio de ciudadanías que va mostrando, digamos, una capacidad de niños y niñas de narrar sus territorios, narrar sus diferencias, narrar sus dolores, pero también narrar sus esperanzas. Colombia es un país que yo creo que ustedes lo saben, pues viene de un proceso de guerra civil muy fuerte, que en el año 2016 se firma el fin de un conflicto armado interno muy complejo, y todo eso revierte en unos temas de ciudadanía muy complejos, porque pues estamos recibiendo a las personas desmovilizadas de un grupo armado al margen de la ley, que fueron las FARC, pero también unas comunidades muy complejas de víctimas de todo este conflicto armado, personas desplazadas que han llegado, han inmigrado a Bogotá de muchas regiones del país en condiciones, por supuesto, muy desfavorables, víctimas de muchos tipos de violencia sexual, de desplazamientos y, por supuesto, de una inequidad social bastante marcada. Entonces, ahí nosotros entramos a trabajar con el arte como un escenario en donde todas estas situaciones de vida, de conflicto, de construcción de comunidades se hacen evidentes. Y más allá de entrenar a los niños, niñas y jóvenes en unas técnicas en el arte para ser eficientes bailarines o músicos o actores de teatro o dibujantes, pues lograran que el arte fuera como el escenario también para crear esas narrativas de sus historias personales, de sus historias familiares. Y esto tiene unos impactos muy poderosos en la manera como la convivencia se vuelve también una particularidad en los colegios. Esto poco a poco empieza también a cambiar, y digamos que por una parte en el ámbito de los colegios pues empieza a expandirse de una forma que los colegios no calcularon al comienzo, un poco por las intensidades horarias, porque nosotros empezamos con unas pocas horas y llegamos a tener hasta 4 o 6 horas a la semana con los grupos de niños y niñas. Por otro lado, por el uso de los espacios, y por otro lado, por las mismas lógicas de uso del cuerpo, por ejemplo, de uso de los diálogos y la comunicación con niños y niñas. Pero por fuera del ámbito de la escuela también empezamos a también colonizar un poco a nuestras propias entidades, porque en principio una institución como IDARTES pues pensaba que esto era un proyecto relativamente funcional hacia los colegios y hacia el sector de educación, pero poco a poco empezamos a crear otras líneas en las que convocamos comunidades, en un principio jóvenes de los territorios. Teníamos una ventaja enorme y es que creamos unas infraestructuras para llevar a cabo la formación. Entonces, la mayoría de los niños de los colegios vienen a nuestros centros de formación, pero esos centros de formación comenzamos también a aprovecharlos para convocar jóvenes de los territorios y tener otro tipo de atenciones con niños y jóvenes, buscando ya no, digamos, una articulación con los currículos escolares, sino una perspectiva de proyecto de vida para jóvenes. Y posteriormente, más hacia el año 2016-17, empezamos a trabajar con una línea con adultos, que la llamamos laboratorios. Entonces, empezamos a trabajar con ciertas énfasis, ciertas poblaciones, adultos mayores, desmovilizados del conflicto armado, mujeres en protección especial, adolescentes del sistema de responsabilidad penal, habitantes de calle. Bogotá tiene un problema bastante complejo por todo este problema de migraciones que les comento, pues de habitabilidad de calle. Entonces empezamos a trabajar con estos grupos poblacionales, casi todos adultos, y también a probar con ellos como unas perspectivas, por un lado, pedagógicas, pero por otro lado, sociales, en donde el arte entraba a ser pues, un vehículo de transformación, un vehículo de reinserción a ciertas lógicas sociales y de convivencia,
que le dieron al programa pues una fortaleza muy interesante. Entonces, digamos que por un lado, una agenda de política con la cual el programa tiene un punto de partida, pero es una agenda de política que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Entonces, nuestra alianza ya no fue solamente con la Secretaría de Educación, también fue con la Secretaría de Integración Social, después, posteriormente con la Secretaría de Seguridad, y bueno, las agendas han seguido expandiendo. Con salud también tuvimos unas alianzas muy interesantes. Pero por otro lado, hubo desde el comienzo como una preocupación, una intención de volver esto pues un proyecto muy sólido epistemológica y pedagógicamente hablando, de cómo se entiende el arte y cómo se entiende esta mediación con el arte en función de la creación de subjetividades y ciudadanías. Y por otro lado, en tercer lugar, pues un modelo interno de gestión que le permitió, pues por un lado, trabajar con las infraestructuras, trabajar con un modelo de financiación, trabajar con un modelo de gestión territorial que internamente hacia adentro del programa pues también le dio unas fortalezas muy interesantes. Entonces, bueno, eso es en síntesis el programa. Yo ya no estoy al frente del programa, ahora estoy trabajando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un programa muy similar, pero que pues, por obvias razones tiene un énfasis particular en la formación musical. Allá estoy pues tratando de como de llevarme un poco de estas cosechas y aprendizajes de lo que pasó con IDARTES. En IDARTES, una cosa que no mencioné es que trabajamos con 7 lenguajes artísticos, con música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisuales, literatura, y la que creamos recientemente en el año 2016 fue artes electrónicas, como un punto de intersección de muchos lenguajes con el desarrollo tecnológico también. Gracias, Leonardo. Realmente has sido capaz de hacer buen uso de tu tiempo, explicarnos sucintamente el trabajo de muchos meses, de muchos años. Y bueno, me quedo con, hablabas de la importancia, ¿no? Que este era un proyecto que nace a través de un fuerte liderazgo, ¿no? En el que interviene tanto la educación formal como entidades culturales presentes en la ciudad. Hablábamos antes de estas sinergias. Y me ha gustado mucho cuando hablabas, ¿no? De la importancia de que estas iniciativas culturales que proponíais a las escuelas tuvieran un énfasis específico, ¿no? Con los intereses de ese proyecto educativo, de ese centro, ¿no? Para fortalecer las capacidades y las competencias del alumnado, ¿no? Gracias por tu intervención. Creo que ya tenemos a Carlos Jiménez con nosotros. Creo que tiene algún problema con la imagen, pero nos escucha y creo que nosotros también le escuchamos a él. Le vamos a dar paso. Y bueno, Carlos es catedrático de Antropología Social Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Es director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia. Carlos, bienvenido, tienes la palabra. Carlos, ¿nos escuchas? En el chat me había dicho que sí estaba acá. Bueno, pues me lo voy a saltar. Me pide que sigamos con nuestro programa. Vamos a intentarlo más tarde cuando resuelva sus problemas de conectividad. Entonces propongo pasarle la palabra a Jordi Baltà, otro de los autores del monográfico, que es a su vez bueno, parte activa también de que tuviera la forma que hoy tiene este monográfico. Jordi, tienes la palabra. Jordi es investigador y consultor en el campo de las políticas culturales, la diversidad cultural, las relaciones culturales internacionales, y es también uno de los expertos de la Comisión de Cultura de CGLU. Jordi, tienes la palabra. Vale, pues bueno, muchas gracias Marina por la invitación, por la presentación. Buenas tardes o buenos días a todo el mundo y encantado de participar en esta conversación. Y voy a resumir y bueno, resaltar algunos elementos de este artículo que llamamos Vincular la educación y la cultura para construir ciudades sostenibles, que está incluido en este monográfico del que estamos presentando hoy. El artículo que hemos incluido en la monografía se enmarca en el trabajo que viene llevando a cabo la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos desde hace años
en torno a la relación entre cultura y ciudades sostenibles. Es un trabajo que entiende que las ciudades, los pueblos y los entornos locales en general son espacios privilegiados para el acceso a la cultura, la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural y para poder explorar las intersecciones que existen entre los distintos ámbitos de aquello que contribuye a hacer unas ciudades y unos territorios locales más vivibles, ¿no? Las intersecciones entre lo cultural, lo educativo, lo social, lo económico o lo medioambiental son especialmente visibles en estos entornos locales, en los barrios, en las calles, en las ciudades, en los pueblos. El artículo parte también de la constatación de que la cultura y la educación comparten algunos valores, objetivos y una cierta visión del mundo en común, o tienen una cierta visión del mundo que tiene algunos rasgos compartidos, y tengo la sensación que seguramente en el momento de crisis que vivimos actualmente esto se pone especialmente de manifiesto, pero que al mismo tiempo, más allá de estos objetivos o estos valores que pueden compartir, en la puesta en práctica y en la articulación concreta de políticas y programas, pues muchas veces existen dificultades. Entiendo que un poco Marina también se refería a ello en la introducción. A pesar de estas dificultades que constatamos en muchos lugares, pues lo que hace el artículo es recoger una quincena de ejemplos de iniciativas de distintas ciudades del mundo que demuestran que existen buenas prácticas de colaboración entre educación y cultura a nivel local, y entre otras, pues mencionamos de forma muy breve en el artículo casos como CREA, al que se refería Leonardo Garzón, o el programa en residencia que estará luego Carles Giné, y que son ejemplos que están en la base de datos de buenas prácticas que gestiona la Comisión de Cultura de CGLU sobre cultura y desarrollo sostenible. Estas experiencias que identificamos las estructuramos en tres bloques. Uno que tiene que ver con el acceso y la participación en la vida cultural desde la educación formal y no formal. Otro que tiene que ver con los programas de acción educativa, formativa y de mediación por parte de los agentes culturales. Y un tercer ámbito que tiene que ver con la innovación en la gobernanza de la educación y la cultura y de sus interrelaciones. Y sin querer, porque tenemos el tiempo que tenemos y porque en cualquier caso esto ya está escrito, pero sin querer entrar muy en detalle con ello, sí que me gustaría remarcar tres ideas básicas de lo que queríamos explicar en este artículo. De entrada, la idea de que el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo de capacidades culturales debería ser un objetivo clave de las ciudades educadoras. Cuando hablo de capacidades culturales, incluiría en estas capacidades culturales aspectos como el desarrollo de aptitudes creativas y expresivas, la incorporación de la memoria y el patrimonio en las formas de acercarse al mundo, el reconocimiento de la diversidad de formas de identificación y de expresión como un elemento positivo, es decir, entender a través de los procesos de educación y de apropiación del mundo de que reconocer la diversidad es algo positivo, o bien la capacidad de acceder y generar conocimiento a través de la cultura. Reconocer este conjunto de capacidades culturales requiere investigar y explorar las distintas intersecciones que pueden existir en entornos de educación formal, no formal o informal y en los distintos ámbitos de la vida cultural, y asumir también que existen responsabilidades compartidas respecto de este desarrollo de capacidades culturales. Un segundo elemento que es importante es reconocer o atender especialmente a la diversidad como un elemento intrínseco en distintos sentidos. La diversidad de contenidos y de expresiones, es decir, abordar y explorar distintos lenguajes creativos o distintas disciplinas artísticas, reconocer la diversidad de patrimonios y memorias que coexisten en un territorio, es decir, por ejemplo, aquellas memorias procedentes de la inmigración o aquellas que son del propio territorio pero que han quedado escondidas o tapadas, y también reconocer la importancia de la diversidad de los espacios en los que tienen lugar los procesos educativos y culturales. Y un tercer aspecto que tiene que ver con la gobernanza. Y ahí
es importante detectar algunos de los frenos o los obstáculos con que nos encontramos a menudo. Antes Leonardo se refería al hecho de que en el contexto de Bogotá y de Colombia hay mucha autonomía de los centros educativos a la hora de determinar determinadas colaboraciones. Bueno, lo que constatamos desde ciudades y gobiernos locales unidos cuando hacemos ejercicios de autoevaluación en ciudades de distintas partes del mundo es que muchas veces, en muchos países, las competencias en materia educativa suelen estar muy centralizadas. Y eso dificulta el que a nivel local se puedan desarrollar estrategias compartidas entre educación y cultura. Porque muchas veces lo cultural o las competencias en materia de cultura sí están más descentralizadas, pero el grado de autonomía a nivel educativo, con salvadas excepciones, y aquí tenemos algunas que son buena prueba de ello, pero muchas veces existe mucha centralización y eso dificulta la permeabilidad y la colaboración. También en el marco de la gobernanza, pues es importante el fomentar un diálogo transversal entre responsables de políticas educativas y culturales que se traduzca en estrategias conjuntas, en grupos de trabajo, en programas, etcétera, y al mismo tiempo mecanismos que permitan reconocer el importante papel de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, los colectivos, etcétera. Y en el fondo, pues se trata de resaltar la necesidad de políticas más complejas, tanto a la hora de definir objetivos y procedimientos, como en cuanto a reconocer al conjunto de los agentes que deben poder participar en esta articulación de políticas. Y me atrevería a decir, aunque seguramente es algo que requiere más reflexión y debate, que seguramente esa complejidad de cómo se tienen que articular las políticas es algo que está más asumido y más integrado en el marco de las políticas educativas, donde desde hace muchos años hay muchas exigencias y muchos espacios de interlocución con múltiples agentes, que en el ámbito de las políticas culturales, donde seguramente hay mucho terreno por recorrer a la hora de generar modelos de gobernanza y de interlocución y de diseño de políticas que incorporen a todas las voces y todos los agentes que son. Yo creo que lo voy a dejar aquí, en cualquier caso luego en el debate. Gracias, Jordi. Tienes tanto para compartir que se hace difícil ¿no? en una horita poder incluir tantas intervenciones interesantes. Vamos a ver si Carlos Jiménez ha resuelto sus problemas, porque sé que a las 5 luego él tenía una reunión. Vamos a ver si podemos darle paso. Carlos, tienes la palabra, a ver si hay suerte la tercera. Bueno, parece que persisten los problemas. Suerte que tenemos con nosotros a Carles Giner. Él es responsable de una de las experiencias. Vosotros sabéis que este monográfico tiene una parte de autores, tiene una parte de entrevistas y luego tiene una parte de experiencias concretas. En este número en concreto tenemos experiencias de Busan, tenemos en Corea, tenemos experiencias de Helsinki, tenemos una experiencia de Barcelona, que es la que vamos a presentar hoy, tenemos una experiencia de Katowice, que era la ciudad que tenía que haber acogido el Congreso Internacional, y tenemos una experiencia también de Belo Horizonte. Vamos a dar la palabra a Carles Giner, que él es el director del programa en residencia del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Nos va a explicar en qué consiste esta experiencia que combina cultura y educación formal y no solo tiene a los estudiantes como protagonistas, sino que también a artistas consolidados. Y bueno, no voy a hacer un spoil, como dirían mis hijos, paso la palabra a Carles y él nos lo presenta. Gracias por estar aquí, Carles. Hola, gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias por la invitación y por la compañía en esta tarde aquí en Barcelona. Hay mucha sintonía con elementos que situaba Leonardo Garzón y Jordi Baltay. Voy a intentar no ser repetitivo, pero me complace de entrada las conexiones de discurso y de planteamiento. Para ir de lo particular a lo general, en residencia es una idea muy simple en un entorno muy complejo. Y un poco esta es
Esta es la idea. ¿Por qué es simple? Porque se trata de un proceso de creación contemporánea, un proceso real de creación contemporánea que se desarrolla a lo largo de 10 meses, prácticamente un curso entero, con adolescentes de entre 12 y 16 años, de educación secundaria obligatoria, de centros públicos de la ciudad de Barcelona, donde participan 4 agentes clave. Los alumnos, como decía Marina, siempre adolescentes. Fue una opción inicial del programa. Es decir, nos parecía que en un panorama general de maltrato de los derechos culturales y de la educación artística en nuestro contexto, en sentido amplio, cuando digo nuestro contexto, Cataluña, España, Europa, etc., a pesar de experiencias heroicas, la franja adolescente era la que menos experiencias podíamos recoger y fue una opción. Un poco porque la secundaria obligatoria es el último lugar donde están todos juntos, ¿no? O casi todos juntos y juntas, ¿no? en horario obligatorio. El segundo agente clave son los docentes. Son docentes que participan de forma activa juntamente con los alumnos en el proceso de creación. Son docentes de secundaria, de institutos públicos que se presentan voluntariamente, se postulan, aplican a una convocatoria que se hace cada año para participar en residencia con una clara voluntariedad de participar y de vincular su paso por residencia con el proyecto educativo de centro y con horizontes que van mucho más allá de una experiencia puntual de 10 meses, sino de convocación de largo plazo y largo recorrido. Los creadores, en tercer lugar, los artistas individuales o colectivos que participan, y es una de las... Así como los docentes repiten, se pueden ir aplicando ad infinitum cada año, a pesar de que van rotando también. Los alumnos cambian cada año, hay muy pocos casos que hayan, por lo que se han repetido. Los creadores, no tenemos una bolsa de creadores que van itinerando por los centros, sino que hemos desarrollado 146 residencias con 146 artistas distintos cada vez es un artista distinto o colectivo distinto el que participa, por muchos motivos, pero sobre todo por preservar que sea un proceso de creación real, único e irrepetible el que desarrolla. Y en cuarto lugar, un agente. Hablo de los agentes clave, evidentemente hay más, pero los 4 básicos son sujetos, son estos. El cuarto son lo que al final hemos llamado desde hace unos años equipos de mediación. Es decir, agentes que saben navegar por el entorno educativo, por el sistema educativo y por lo que supone desarrollar un proceso cualquiera, en especial de creación contemporánea, claro, en un instituto, pero también conocen perfectamente cómo funciona el mundo artístico y el mundo cultural. En principio teníamos 2 palabras para resumir en qué consistía la función mediadora: comisariado, que tiene muchas connotaciones, y coordinación. Al final nos hemos sentido mucho más a gusto en los últimos años con la idea de mediación. Mediación no porque haya un problema, en todo caso hay muchos a resolver, sino por esta capacidad de mediar y de transitar entre 2 mundos que ya se ha dicho aquí, que más que se han construido de espaldas del uno al otro, ¿no? Insistir en la idea de convocatoria pública, insistir en que esto lo pensamos conjuntamente desde cultura y desde educación. Yo estoy aquí como Instituto de Cultura, pero este programa, desde el momento cero, lo hemos pensado, ensayado, desarrollado y gestionado conjuntamente la Administración Cultural Local y la Administración Educativa Local, Consorcio de Educación, quien tiene la competencia en educación secundaria. También hay algunas compañeras y compañeros del Instituto Municipal de Educación, pero que tienen otro tipo de competencias, que conocéis muy bien también en ciudades educadoras. El Consorcio de Educación y Instituto de Cultura empezamos a pensar, porque uno de los problemas habituales es pensar algo desde cultura para educación o pensar algo de educación para los de cultura. Y aquí digo, no, lo vamos a hacer juntos desde un momento cero. Y también yo creo que esto es lo que le ha dado una trayectoria de 12 años, uno de los factores claves. Es esto, que explica estos 12 años consecutivos. Y después hay otro elemento muy de gobernanza y muy relacional, que es decir,
no solo lo hemos construido desde las administraciones públicas, sino que desde el momento 0,5, para no decir 0, que invitamos a... Cuando vimos que era tan importante la idea de la mediación, dijimos, bueno, pues hay que incorporar ya un equipo, personas que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollar un proceso de creación contemporánea. Y aquí entró un tercero que no es administración pública, en este caso es Abahuacú, una asociación con la que hicimos pruebas 3 años. 3 años, las 3 primeras ediciones piloto. Luego, uno de los valores del programa ha sido diversificar y ahora estamos trabajando con 16 equipos distintos de mediación que actúan a la vez y con maneras muy distintas de mediar. Pero le dio una textura, no sé cómo llamarle, civil, hacerlo no solo desde la administración, sino conjuntamente con agentes con una posición en el mundo de las intersecciones entre cultura y educación. Para dar 4 datos, bueno, pues estamos iniciando ya desde hace un par de meses la 12ª edición. Formalmente los artistas irrumpirán en las aulas presencialmente, esperemos, en septiembre, pero todo esto, la convocatoria, etcétera, ya empezó hace unos meses. En Barcelona hay 70 institutos públicos, porque esto solo lo hacemos en institutos públicos, también por opción política. Hay 70 institutos públicos de educación secundaria, ya habrán, con los 2 nuevos que se incorporan este año, ya habrán participado 50 de estos 70. Es decir, es un programa que es voluntario, pero ya se ha desarrollado en todo tipo de barrios y en todo tipo de contextos de la ciudad de Barcelona. Hemos desarrollado, como decía, 146 residencias, con 146 colectivos o artistas distintos, 3.000 alumnos, 3.000 adolescentes han participado y unos 200 docentes, porque evidentemente los docentes también van cambiando. Esto tiene... ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Y para qué? ¿Qué queremos conseguir, ¿no? Con esto, los objetivos son los mismos. El programa ha evolucionado, evidentemente, pero hay unas coordenadas que aún son las iniciales, ¿no? 3 objetivos, un poco... La idea inicial es conectar adolescentes y creación contemporánea, no adolescentes con, sino adolescentes y creación contemporánea, un poco por la idea de intercambio y de subjetividades, no de una posición pasiva de unos que solo reciben y otros que dan, no. Es muy horizontal en residencia y pasa en primer lugar por conectar a adolescentes y creación contemporánea. En segundo lugar, conectar los 2 sistemas, el cultural y el educativo, tender puentes. Yo aquí no me voy a extender, pero nosotros ya de origen no queríamos ser una iniciativa heroica, ¿no? Porque cuando hay 2 sistemas no conectados, el que consigue conectar es un héroe, porque no tiene recursos, no tiene políticas a favor, no tiene, etcétera, etcétera. No queríamos, por esto ya queríamos que fuera de entrada una iniciativa sistémica. Y también nace, como en el caso de Leonardo de Colombia, de una voluntad política que se ha mantenido también de colaborar estas 2 administraciones a lo largo de estos ya casi 13 años. Conectar Jordi, los ¿te sistemas... puedo interrumpir? Carlas, perdona, Sí. ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿Te puedo interrumpir un momentito? Claro. Veo que Sí. tengo en este momento a Carlos Jiménez levantando la mano y sé que a las 5 debe marchar. Vale. Creo que realmente has introducido pues, la idea, has reforzado la idea de Jordi Baltà, ¿no? De las intersecciones. Es realmente un programa que demuestra que esta sostenibilidad en los proyectos culturales y educativos es más fácil cuando de entrada se generan estas bases de confianza y estos partenariados. Pero yo creo que podremos volver a través del chat y el diálogo posterior. No quisiera perdernos a Carlos, si quieres, lo tenemos Marina, ahí. me quedan 2 cosas, pero nada, 2 Tuyo, frases simples sigue. de sujeto, verbo, predicado. Y ya está, y así también Carlos puede ir más tranquilo. El tercer objetivo es contribuir a la transformación metodológica, es decir, esto no es una actividad para un centro, esto es un programa de transformación que no solo transforma a los centros, transforma a todo el mundo, a los artistas, a los profesores, docentes, etcétera. Y luego el sentido, ¿por qué hacen esto ustedes? No es para crear artistas, no es para disciplinar, no es para técnicas, sino esto es para desarrollar derechos culturales y sobre todo para situarlo claramente en el eje de la equidad y de la lucha contra las desigualdades culturales. Ya está, aquí está. Carlas, entiendo perfecto que no quisieras que nos quedáramos sin esta tercera, que era muy importante, el reducirla, ¿no? el garantizar el acceso a la cultura. Carlos, a ver si hay suerte. Tienes la palabra. Hola, ¿me oís? ¿Hola? Sí. Hola, ¿me oís? Sí, Carlos, te oímos bien, adelante.
Perfecto, qué maravilla, algo salgo. Bueno, saludos para todas, para todos, menos a Carles Giné. No he podido escuchar, he tenido muchas dificultades con el ordenador y con el iPad, pero por lo menos parece que puedo intentar aportar un poquito. Hay días que vienen las cosas mal, yo ahora debo marchar a un sitio, pero es que para colmo, estoy pendiente de una llamada urgente de un familiar, hospital, etcétera, con lo cual, bueno, os hablo casi con el corazón más que con la mente, pero bueno, algo diré. Ha sido un gusto participar con todos vosotros, me falta escucharos, me hubiera encantado y veré el volumen con cuidado. Me decía Marina que aprovecho para daros a todos los que lo habéis hecho pues la enhorabuena y las gracias. Resumo brevemente lo que yo planteo, que es lo que me dijo Marina que hiciera. Al final, con una frase que me había mandado, yo le he dado un formato que me apetecía y necesitaba, y es una carta. Yo le escribo a los alcaldes y a las alcaldesas. Y me atrevo, no sé si es porque últimamente estoy con mucha influencia de John Dewey, el gran pragmatista y educador americano, que montó una escuela laboratorio, no sé por qué, o por los años y años dedicados a estas cosas, pero me atrevo a sugerirles algunas cosas de fondo. La carta tiene 5 partes, me salto, empieza con desde qué planteamiento conceptual trabajo. Yo trabajo ahora en el proyecto de intervención comunitaria e intercultural en 36 barrios de España con la obra social La Caixa, y el enfoque que tenemos en estos 10 años trabajando con nuestro asesor educativo, Miquel Somba, es de convivencia, ciudadanía e interculturalidad. Lo primero que le digo a los municipios es que tengan unas categorías exigentes. Convivencia no es cualquier cosa, nosotros la definimos muy exigentemente, y yo lo que sugiero es que en las ciudades se distinga de forma radical la mera coexistencia, el mero estar al lado unos de otros, de la convivencia genuina. La convivencia es relación y por lo tanto es problema y es tensión y es gozo y es disfrute y es, como acaba de decir Carles, es mediación también. Segundo, la ciudadanía. Creo que esta es la palabra clave. Ciudad, ciudadanía. Pero hay un concepto exigente de ciudadanía. De ciudadanía no es participar. Les digo que ciudadanía es ejercer los derechos a la ciudad, pero también las responsabilidades. Es una llamada a la corresponsabilidad de los ciudadanos y de la escuela y su entorno en crear convivencia. Ciudadanía es pertenencia común, es amor a la ciudad, es estima, es crear pertenencias comunes. Les llamo a que no exageren la diversidad. Ya hay alcaldes que ya no dicen esa cosa cuando se reúnen en nuestros encuentros. Y hay 128 lenguas aquí en el barrio. Parece que lo que les gusta es la diversidad. Ojo con la trampa de la diversidad. Ojo. Nada mejor que la diversidad humana. Soy un fan de ella, soy antropólogo. Pero no la exageremos. Porque entonces, ¿qué es el común? ¿Qué es lo común? Y la escuela es la formación, la educación, es la búsqueda de espacios comunes. Bien. Y trabajo mucho la interculturalidad precisamente para distinguirla radicalmente del multiculturalismo. El multiculturalismo maravilloso contra el racismo pone el énfasis en el respeto. Claro, claro, pero no basta, no basta. O hay espacios que llamo en la carta improbables, como dice John Lederach, hay espacios improbables, o no, la gente no se ve, la gente no se conoce y no se transforma, como muy bien acaba de plantear Carles con esa transformación. La carta sigue hacia, sigo desde lo general a lo particular, sobre ciudades digo básicamente, basándome en Marc Augé, que las ciudades no pueden ser no lugares para que se articulen con la cultura y la educación. Es decir, si son lugares, son historia, son identidad y son relación. De nuevo la relación. Y en cultura sí me permito que diferencien los municipios. Si van a trabajar las culturas, tienen que diferenciar 2 grandes ámbitos. Las políticas culturales, eso es un asunto, artes, imaginación, arte urbano, etcétera, y eso es fabuloso, y el concepto antropológico de cultura. Y el concepto antropológico de cultura exige una serie de características que son ver a esos marroquíes, rumanos, a esos niños escolarizados de diferentes culturas, no solo no exagerarlas, sino ver las culturas como cambiantes. Es que son entidades cambiantes y son entidades
internamente heterogéneas. No debemos hablar de los marroquíes de las ciudades, los rumanos en la ciudad o en la escuela. No, cada persona es la expresión genuina de su propia cultura. Lo importante es qué hace la persona, el individuo, la chica, con su cultura. No hablar de las culturas musulmanas, porque nosotros mismos, sin quererlo, las estamos reificando. Y ya está, ya voy a la parte más operativa y como sugerencia solo enumero y acabo. Primero, si van a abordar en las escuelas, en la relación con cultura y con la ciudad, el tot la diversitat. Lo digo en catalán porque lo aprendí en Cataluña con colegas hace ya 10 años. La clave fundamental para abordar la diversidad cultural, que es la que yo trato como antropólogo, es tota la diversitat. Todo el mundo es diverso. Si el propio profesor autóctono no se siente diverso y exótico, mal empezamos, porque parece que la diversidad es algo que le ocurre al otro. Bueno, eso lo trabajo un poco con ello y trabajar por la cultura pública común. Aquí me he basado en los textos de Zapata, de mi colega también de la Pompeu Fabra, tomado del caso canadiense. La cultura pública común. La escuela fabrica y los municipios tienen que promover espacios de cultura pública común. Estar orgullosos de la cultura pública, ciudadanista, democrática, común, para que ahí la diversidad pueda ser un ingrediente a favor. Y nada, al final les hablo de cómo estamos trabajando la conexión de la escuela y su entorno, la escuela hacia adentro como espacio de convivencia y la escuela hacia afuera vinculada al proceso participativo comunitario del barrio. Les pido que ubiquen la convivencia en el corazón de la agenda local. Eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Yo les suelo preguntar que qué tiene que ver la convivencia con las infraestructuras, por ejemplo, o con el urbanismo. Como no lo saben, pues mala forma de poner la convivencia en el centro. La convivencia tiene que ver con todo, con el género, con los presupuestos, con el reequilibrio territorial de los barrios. Hay que ponerlo en el corazón de la agenda de la ciudad. Y luego la centralidad de los procesos comunitarios y participativos, que no teman a la participación, que hagan procesos comunitarios con todos los protagonistas. Y en el qué hacer yo les subrayo 3 ideas que son, al final me despido con, primero, gobierno abierto y administración compartida. Creo que si las ciudades llevan la línea italiana que está trabajando muy bien el catedrático Giulio Ponce del Instituto de Gobernación ahí en Cataluña, si trabaja el gobierno abierto, es decir, pactos, contratos entre los ayuntamientos y las sociedades civiles para gestionar lo común, ahí las escuelas tienen un papel maravilloso, maravilloso. Segundo, vincularla a la agenda internacional, es decir, sobre todo los ODS, les recomiendo el 11, ciudades inclusivas, el 16, sociedades pacíficas, y sobre todo el 17, nuevas alianzas. Nuevas alianzas. En el nuevas alianzas es muy importante, como son municipios, tienen que tratar con todos los ciudadanos y con todos los niños y con toda la comunidad educativa. Y ahí les pido que sobre todo se relacionen con los más conservadores. No digo con los xenófobos, que hay poco que hacer, por ejemplo con Vox y tal, hay poquito que hacer de momento, con los líderes de Vox, ¿no? Es difícil, pero desde luego, con el barrio conservador, con los temerosos, etcétera, hay que trabajar. Nuevas alianzas, mientras más amplias mejor. Nada de los ya concienciados, nos aliamos con los ya concienciados, porque no salimos de pobres entonces. Y finalmente acabo, por supuesto, pidiendo en la escuela y en los ayuntamientos que inviertan, trabajen muchísimo, como ha planteado también Carles, mediación y cultura de paz con 3 modalidades. Creo que lo importante es la mediación comunitaria, barrio a barrio, como hay, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet o en Hospitalet, que hay magníficos servicios de mediación comunitaria. La mediación escolar, sobre todo entre pares, que los chicos y chicas resuelvan directamente sus problemas, que convertir las escuelas en escenarios de mediación, y desde luego la mediación institucional u organizacional para abordar las tensiones que hay intraadministrativas y entre las entidades. Creo que la mediación es muy necesaria para crear esos espacios improbables donde podemos encontrarnos, transformarnos. En fin, les escribo de cómo la escuela y la ciudad en esto son protagonistas. Muchas gracias y perdonadme el momento tan especial en que estoy y esto es rarísimo hablar
cuando no he podido ni siquiera escuchar. Lo siento mucho. Besos. Carlos, muchísimas gracias por el esfuerzo de sumar tu voz y tu contribución tanto al monográfico como a este diálogo. Y como dicen en inglés, all the best, todo lo mejor para esta situación que estáis viviendo. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos dejas con un montón de ideas. Bueno, yo diría que ha sido casi como una luz, ¿no? Bueno, me gusta esto que hablas de los espacios de encuentro improbables, ¿no?, que tenemos que generar las ciudades. Os invito a leer la carta, que está ya, el monográfico ya está disponible. Allí hay, como dice Carlos, un montón de deberes para los líderes políticos, no solo los alcaldes, porque estos no trabajan en solitario, trabajan con vosotros, técnicos, técnicas, electos, concejales, concejalas, secretarios, secretarias, bueno, y la idea que nos deja él de luchar contra los estereotipos, no asimilar a todos los colectivos diversos que viven en nuestras ciudades como un solo grupo. Todos somos diversos, cada persona es diversa y todos tenemos que contribuir a este goce de la cultura y a esta construcción de la cultura como la entendemos en ciudades educadoras, ¿no? Y este trabajo lo llevaremos a cabo tanto desde la oferta cultural de la ciudad, como también creando escuelas, ¿no? Un modelo de escuelas que sean abiertas, que sean sensibles a los estímulos de la sociedad a la que sirven, ¿no? Y que compartan plazas, calles y que vivan y vibren en la ciudad y con la ciudad, ¿no? Creo que tenemos preguntas en el chat. Algunas son genéricas, otras van ya directamente... Pero antes voy a dar la posibilidad a Jordi Pascual por si él quiere lanzar alguna pregunta a los participantes y luego ya leeríamos las preguntas del chat y abriríamos un diálogo breve pero interesante. Gracias, Marina. Mejor que no, porque tengo muchas preguntas, el tiempo es breve y creo que casi preferimos que sean contestadas las preguntas de quien ya las han formulado, si te parece bien. Me parece estupendo. Pues tenemos aquí una para Leonardo Garzón. No sé si, Leonardo, has podido leerla en el chat o te la leo. Dice, soy profesora en Ciencias Políticas. Uno de mis trabajos de tesis fue la historia política de Colombia. Y la pregunta que formula a Patricia, en este caso, es ¿cómo lograron interesar a los líderes políticos en medio de esta complejidad que tú describías de Colombia para hacer posible un proyecto tan interesante y reparador del tejido social? ¿Cómo pudieron hacer visible la necesidad imperiosa de una transformación apalancada en la cultura? Tienes la palabra, Leonardo. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok, gracias. Bueno, como mencionaba al comienzo, la experiencia de la que les hablé se da en Bogotá, en el centro del país, una ciudad de casi 9 millones de habitantes, que por supuesto representa una porción, más o menos el 20% de Colombia está concentrada en Bogotá. Bogotá no es precisamente el territorio en donde más se ha vivido el conflicto armado del país. Esto ha ocurrido con muchísima intensidad en muchas regiones del país. Sin embargo, aquí en Bogotá, digamos que esta alianza entre el sector cultura y otros sectores de la política, principalmente educación, pero algunos otros que mencioné, se da por una decisión política. O sea, es una decisión de un alcalde que dice, vamos a hacerlo de esta manera y da la instrucción de que nos juntemos los de cultura y empecemos con educación. De no ser así, una decisión radical de gobierno, pues yo creo que esto hubiera tardado muchísimos más años. No que no se hubiera podido dar, pero hubiera podido tardar muchos años. Y digamos que a partir de ahí, debo decir que ha sido más habilidad nuestra, los actores de la cultura, en poder colonizar esos otros espacios y poder darle contenido a estos argumentos de los que yo hablaba. ¿Por qué es tan importante el trabajo creativo para las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para narrar su vida, por ejemplo? ¿Qué es lo tan trascendental que pasa ahí? Y eso es un trabajo que hemos hecho nosotros. No es porque los políticos se lo hayan imaginado o hayan sentido que eso es viable, sino es porque nosotros hemos hecho un trabajo valiente, debo decirlo, valiente e insistente, perseverante, de poder mostrar todo lo que pasa en un niño que viene de ciertas condiciones cuando el arte entra a ser parte de su existencia y entra a ser parte de su menú en el ejercicio de su ciudadanía.
de poder expresar a través de procesos creativos y de poder transformarse. Eso que decía Carles Giner me pareció súper interesante, que para nosotros también es un factor determinante, y es cómo se dan procesos de transformación en el ser humano individual, pero también en su contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto comunitario. ¿Cuáles son las transformaciones de fondo que se dan cuando el arte empieza a ser un elemento fundamental en su existencia? Entonces, digamos, para terminar de responder, no es que los políticos se lo hayan imaginado, sino es que nosotros desde el sector cultural y los que estamos liderando este tipo de proyectos, pues hemos sido persistentes y hemos sido audaces en poder mostrar cada vez más cuáles son los procesos de transformación que se dan cuando una perspectiva de estas características entra a ser parte fundamental del sector educación o del sector cultura o del sector seguridad o del sector salud. Gracias, Leonardo. Aprovecho para sumar una pregunta más que había para ti. Dentro del programa CREA se encuentra el laboratorio CREA, que está pensado para la población desfavorecida. ¿Podrías explicarnos cómo se trabajaba? Ahora no lo sigues de cerca, pero tú lo conoces bien, ¿no? Concretamente con los habitantes de calle y las personas privadas de libertad. Bien, con cada uno de estos grupos poblacionales pues establecimos unas metodologías particulares. Después de muchos análisis llegamos como a una conclusión central, y es que lo más importante para este tipo de poblaciones es tener una reconstrucción de su propia autoimagen. Esto lo trabajamos con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales y lo establecimos como un factor común, tanto para habitantes de calle como para personas privadas de la libertad, como para adolescentes también privados de libertad, adolescentes infractores. Y lo que hacíamos era disponer ciertos elementos de la creación artística para facilitar que estas personas generaran narraciones sobre su propia historia, a través del fanzine, a través de la creación audiovisual, incluso a través de las artes electrónicas. Tuvimos una experiencia preciosa en el 2018 creando unos insectos con materiales reciclables y con pequeños motores y bobinas eléctricos y electrónicos de desecho. Y cada habitante de calle logró, por ejemplo, crear un insecto que tenía pues unas posibilidades de movimiento y por supuesto una propuesta plástica, estética muy interesante, a través de los cuales ellos se sentían representados y sentían representadas muchas cosas de la situación que vivían como habitantes de calle. Entonces digamos que básicamente lo que buscamos es que estas personas lograran crear unas narrativas sobre su propia existencia, sobre su historia, difícil, dolorosa, casi siempre, pero dábamos un salto también muy intencionado, y es que lograran imaginarse y lograran crear un lugar a donde quisieran llegar, un sitio esperanzador, en donde se imaginaban su vida en el futuro. Entonces, bueno, digamos que toda la disposición de la creación artística estaba en función de esa intención, la narrativa propia y la creación de un punto esperanzador en su existencia. Entonces, pues creábamos canciones, coreografías, novelas y poemas, obras de teatro, pero todo, digamos que en función de esa intención. Gracias, Leonardo. Carlas, te debía la palabra, te la saqué de una manera un poco abrupta y tienes mucho para compartir. Sobre todo, ¿no? Yo creo que este proyecto que tú presentas hoy es un claro ejemplo, ¿no? De que cuando se ponen unas buenas bases, algunas de estas iniciativas, pues este proyecto concretamente lleva desde 2009, creo, y ha sobrevivido diversos cambios políticos, ¿no? Yo creo que esta idea de sostenibilidad en la cultura y en los proyectos municipales es muy importante. Danos pistas de cómo se logra y luego tienes rienda suelta, aunque estamos un poquito fuera de tiempo, yo creo que vale la pena. Gracias, Carlas. No, gracias. Y no, que no ha sido un corte abrupto, sino absolutamente necesario para escuchar a Carlos Jiménez. No, ningún problema. Las claves de la continuidad y la sostenibilidad, yo creo yo creo que la alianza que construimos cultura-educación ha sido clave, porque los vaivenes políticos impactan menos cuando por lo menos estamos dos administraciones en liza, ¿no? Ni que sea por esto.
la voluntad, sobre todo, de ser sistémico. Aquí hay dos maneras de hacer cambios, creo yo. O son cambios revolucionarios o son cambios sistémicos del propio. Entonces, hicimos una opción para hacer transformaciones sistémicas, que a pesar de que ya se intuyeron en la primera edición piloto, donde solo trabajamos con 3 institutos. Esto lo hemos ido... Yo creo que también un poco el hecho de que ha sido un proceso orgánico. Hemos ido creciendo pausadamente, lentamente, de 3 residencias a 5, otra vez a 3, 6, 8, 10, 15... Ahora estamos en 24, tenemos el techo puesto en un máximo de 30 en paralelo. Yo creo que el construir lentamente, tener espacio para construir, hacer pruebas, ensayos, errores, evidentemente entre 146 residencias, os lo podéis imaginar, ha habido residencias muy exitosas, muy completas, muy ricas, y residencias mucho más complejas y mucho más difíciles, y es evidente. Por tanto, tiempo, alianza sistémica. Después la capacidad relacional. Aquí hemos involucrado a 3 grupos de equipos de mediación. Tenemos alianzas con instituciones culturales públicas de primera magnitud de la ciudad y del país, el MACBA, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, etc. Tenemos alianzas con asociaciones o entidades o equipos de muy largo recorrido en la creación de intersecciones. Experimentem amb l'art, la Bauacu, la Fluent, y tenemos alianzas con un tercer tipo de equipos de mediación, que son los que están muy cerca diariamente de los creadores, espacios independientes de creación como Antic Teatre, fábricas de creación como Central del Circ. Es decir, esta diversidad real de este tipo de alianzas, es muy difícil destruir una alianza con tantos agentes implicados. Y después yo creo que lo hemos construido a partir de una necesidad real. Existía un vacío de este tipo de temas, y esto ha tenido mucha credibilidad tanto entre la comunidad docente y educadora y la comunidad educativa en sentido, como entre la comunidad artística de la ciudad. Es decir, los artistas sienten este programa como propio, como necesario, al mismo tiempo que los docentes. Yo creo que estas son las claves, podría haber más, pero las principales son estas. Gracias, Carles. Veo en el chat una pregunta para Jordi Baltà, que tiene que ver con experiencias de evaluación, ¿no? Muchas veces las ciudades trabajamos a largo plazo, los gobiernos locales trabajamos a largo plazo, pero la evidencia también nos ayuda a poner en valor tanto nuestro trabajo, nuestra contribución, ya sea a los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea a otros problemas sociales que afrontan nuestras ciudades, ¿no? Entonces, para Jordi Baltà, la pregunta es, ¿tienes algún ejemplo que aportar sobre evaluación de los procesos de impacto conseguidos en la comunidad? Porque existe una necesidad de construir evidencias. Vale, pues sí, a ver, respondiendo así un poco rápido, y es algo que podríamos buscar un poco más, pero de entrada yo creo que en el mundo anglosajón ha habido una tradición importante de evaluación de impactos, y por ejemplo, pues en el Reino Unido el programa Creative Partnerships, que era pues, un marco de colaboraciones entre escuelas y comunidades artísticas durante años, llevó a cabo un trabajo muy importante de evaluación de impactos, y hay mucha literatura generada en ese marco especialmente, y de forma más amplia en el Reino Unido ha habido bastante investigación, pero creo que este referente es importante. Entre las experiencias recogidas en el monográfico, yo creo que, por ejemplo, un proyecto como Je suis, que es el proyecto de Vaudreuil-Dorion, que es uno de los ejemplos incluidos en el monográfico, en una población cercana a Montreal, en Quebec, incorpora algunos elementos de evaluación de impactos que creo que son importantes. Y la verdad es que no me querría equivocar, pero es posible, no sé si Carles o Leonardo en sus respectivos casos tienen alguna experiencia de evaluación que puedan compartir, o alguna reflexión en este ámbito, porque seguro que hay más ejemplos y ahora sencillamente.
por alusión, Carlas o Leonardo, ¿queréis tomar la palabra? Sí, muchas gracias. Aquí en Bogotá hicimos 2 procesos de evaluación de impacto en el programa CREA. Uno centrado en los beneficiarios y beneficiarias. Entonces montamos un marco teórico para identificar como las categorías sobre las cuales queríamos medir cierto tipo de transformaciones. Por una parte, en las capacidades artísticas muy intrínsecas del conocimiento artístico en niños, niñas y jóvenes. Por otro lado, en la relación que tenía este desarrollo de conocimiento artístico frente al desempeño académico de los niños y niñas en el ámbito escolar, y una tercera categoría o un tercer campo de categorías en torno a la relación entre el desarrollo artístico y las capacidades de convivencia y ciudadanía. Esa medición se hizo en 2 oportunidades. En el año 2017 se aplicó más o menos a unos 3.500 niños beneficiarios y a otros 3.000 más o menos no beneficiarios para tener grupos de control y comparación. Y en el 2019 se replicó la medición, encontrando pues factores muy interesantes, tanto desde el punto de vista teórico y metodológico de la investigación, como por supuesto en los aportes que efectivamente un proceso como este genera en los niños beneficiarios. Y en el 2018 hicimos otra investigación similar. Hicimos otra investigación similar en torno a los artistas. También establecimos unas categorías para ver desde el punto de vista del ejercicio profesional del artista cómo un programa como este le proporciona transformaciones en la comprensión misma de su ejercicio artístico, en la comprensión del ejercicio pedagógico y también en la comprensión del rol de mediación y transformación social. Entonces, digamos, esas 3 mediciones se hicieron, están publicadas, están de libre acceso en la página de CREA, www.crea.gov.co. Ahí encontrarán ustedes estas 3 mediciones que fueron bastante reveladoras desde el punto de vista del impacto, pero también un reto muy interesante desde el punto de vista teórico y metodológico. Gracias, Leonardo. Carlas, tienes la palabra. Sí, no hemos sistematizado una evaluación con series, con años, etcétera. Sí que hemos abierto diversas líneas en distintos momentos. Por un lado, este año sí que hemos hecho de forma sistémica preguntar a los profesores sobre preguntas concretas si participar en residencia ha transformado o ha impactado de alguna manera en tu manera de hacer, en tus maneras de hacer, no solo cuando estás haciendo en residencia, sino en general las maneras de trabajar en el instituto. Hemos incluso, nosotros, la residencia no solo es el desarrollo de cada residencia en un instituto, sino que hemos construido espacios colectivos a lo largo de todo el curso donde participan los profesores, los docentes y los mediadores, y allí generamos conocimiento. Este año lo hemos dedicado monográficamente a la evaluación, para trabajar, para salir del ámbito de la evaluación como calificación, que es otro universo también, y hemos estado trabajando con los profesores qué tipo de competencias y qué tipo básicamente de competencias se ponen en juego y cómo las evaluamos. Y sobre todo hemos trabajado mucho este año la idea de la evaluación como un compromiso entre las expectativas de los alumnos, las expectativas de los docentes, las expectativas de los artistas al poner en marcha algo así. Hay otro tipo de impactos que no hemos medido, pero tenemos indicios de que es transformador, en algunos casos muy transformador, en otros casos no tanto, pero centros donde de repente se incrementa mucho la matrícula en bachilleratos artísticos, centros donde te dicen a mitad de curso, oye, desde que estamos haciendo en residencia hay determinados habituales de los espacios de conflictividad que no aparecen porque están en residencia y desaparece Es decir, hay una serie de cosas difícilmente traducibles en un indicador,
pero que nos dicen que esto transforma. Tenemos, claro, 3.000 alumnos que han pasado por aquí, tenemos de todo, pero incluso un rector de universidad pública nos dijo, oye, sé muy poco de residencia, solo sé que mi hija que participó salía de un caso de moving, la habíamos cambiado de centro, prácticamente no hablaba con nadie, etcétera, y fue aparecer en un centro nuevo y ponerla en un grupo en residencia y volver a hablar otra vez, ¿no? Y bueno, esto no es una estadística, no es una serie, pero tenemos una serie de indicadores muy cualitativos. Por esto un poco cuando el año pasado hicimos en Fabra y Coats la exposición un poco de trayectoria de estos 10 años, cogimos frases todas de los alumnos, ¿no? De las cosas que aparecen en los blogs, en el registro, de la documentación, en el archivo, y al final la titulamos Aquí hemos construido un espacio para pensar. Todo nos confirma que Residencias, aparte de lo que hemos dicho, es básicamente haber construido un espacio para pensar. Y en este sentido nos parece que vamos en la buena senda. Gracias, Carlas. Jordi Pascual, ¿quieres cerrar una última intervención? Estamos fuera de plazo, pero yo creo que es interesante cerrar bien. No, pues encantado. Gracias, Marina. Felicitar a los ponentes por las brillantes exposiciones. La verdad es que ha sido un gusto oíros a todas. Me ha encantado mucho constatar los matices entre cada uno de vosotros y he aprendido mucho en estos matices, en cada una de las afirmaciones y consejos que vuestra experiencia y vuestra capacidad para imaginar el futuro pues nos han aportado. Confirmar que la Comisión de Cultura de CGLU va a continuar dando tanta centralidad como nos sea posible a esta relación entre cultura y educación, porque este monográfico confirma la hipótesis de que son dos áreas que tienen que ir más juntas y a la vez tienen que estar más centrales en los programas a largo plazo de desarrollo. Sin duda no podemos imaginar cómo vamos a vivir juntas, cómo vamos a construir el desarrollo sin que la cultura y la educación tengan un papel fundamental. Por tanto, esta confirmación también está hecha. Nada más, gracias. Gracias Jordi, gracias a todos y todas vosotras por acompañarnos, ¿no? Desde Ciudades Educadoras hemos aprendido sabemos que la escuela es un espacio y es un recurso, pero que el espacio para la educación integral de la persona es la ciudad, toda la ciudad. Cada plaza, cada calle, cada conversación, cada equipamiento deportivo, cultural, comunitario, cada paseo. Por tanto, os invito a seguir trabajando, pensando y diseñando para estas ciudades educadoras, también desde la mirada de la cultura y tejiendo estos puentes y estas conexiones, buscando estos encuentros improbables que no surgen espontáneamente y que los gobiernos locales tenemos la obligación y el compromiso de crear para tener estas ciudades cohesionadas para las que trabajamos. Gracias, perdonar que no hayamos respetado al pie de la letra el tiempo, pero bueno, veo muchas caras conocidas, muchos amigos conocidos, amigos por conocer, y deciros que hemos grabado la sesión, estará en el portal de la asociación. Tenemos ahora el chat, se empezaba a animar. Carlos Angulo desde Vitoria nos hablaba de que ellos sí han avanzado en temas de evaluación, lo han hecho de la mano del Departamento de Métodos de Investigación y Evaluación en Educación de la Universidad del País Vasco. Bueno, esto es una red, lo que más nos puede gustar es hacer estos contactos, no quedarnos con la información, que esta información circule, y gracias a todos vosotros porque la red y los diálogos sin vuestras aportaciones no servirían ni tendrían sentido. Gracias a todos los autores y autoras que habéis hecho posible este monográfico y os invito a leerlo durante las vacaciones porque vale la pena. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo.